Bueno, muchachos, ya vamos a iniciar la clase. Si todos pueden ver la presentación, ya va. Aquí. Vamos a colocarle la presentación donde la dejamos la semana pasada. Okay. Bueno, veo que hoy, bueno, disculpen, ante todo, buenos días. Espero que se encuentre bien, que hayan tenido una excelente semana. La semana pasada comenzamos nuestra clase de esta primera unidad, la primera parte, y habíamos programado la segunda parte para el día de hoy a las 10 de la mañana. Y veo que se han conectado más estudiantes que lo que se conectaron la semana pasada, y eso me parece bien, excelente. Hablando un poco del tema de la conexión, hay un compañero de ustedes que ha tenido problemas con visualizar las clases grabadas, ¿verdad? Yo les he comentado de que si no pueden asistir a la clase por algún problema, algún inconveniente de fuerza mayor que les impida asistir, las clases están siendo grabadas a través de Teams, y esa grabación va directamente a la plataforma mediante el mismo enlace que utilizaron para conectarse ahorita. ¿Okay? En el área del chat, esa clase se guarda. También la pueden ver en el correo, pueden visualizar el correo, creo que ahí aparece también, pero si no, seguro está en el enlace. ¿Okay? Acuérdense que yo pudiera grabar la clase por vía YouTube, pero eso tengo que hacerlo de manera independiente, grabar una clase específica, subirla a YouTube y después publicarla, pero para efectos del instituto, del Politécnico, todo concerniente a la asignatura, las clases, las actividades, toda la información debe estar en Saya. O sea, ustedes todo lo deben de buscar en Saya. Y el Telegram, bueno, para informaciones oportunas, algo rápido. Pero como les dije la semana pasada, todo lo que yo le coloco en Telegram es porque ya está en Saya. ¿Okay? Vamos a buscar. Ahora les pregunto a ustedes, ¿todos pudieron ver la clase que se hizo la semana pasada? Ok, Jorge Arias no, él es el que me ha estado indicando. ¿Y los demás? No han podido verla, no se han podido, no han podido ingresar en la... No han podido ingresar a ver la clase. Ok, vamos a hacer algo. Antes de comenzar la clase, aprovechando que estamos aquí en Saya, yo les voy a quitar un momentico la presentación y les voy a compartir
toda la pantalla, ¿ok? Para irlo guiando. Vamos a quitarle la presentación y vamos a compartirle la pantalla completa. Ok, ¿están viendo la pantalla? Deben ver toda la pantalla de mi computadora. Ajá, están viendo que estoy aquí, estoy en Teams, ¿verdad? En la parte del chat. Aquí aparece, te tengo puesto en primer plano a Jorge Arias. Ajá. Del lado izquierdo aparece un menú horizontal, aparece actividad, chat, equipos, tareas, calendario, aplicaciones. ¿Me están siguiendo? Ok, ya dos me han dicho que sí. Ajá, perfecto, ok. Entonces, después en la siguiente columna dice chat, ok. Debajo de chat hay un submenú que está puesto en anclado, está mi nombre. Después viene otro submenú, recientes. Después vienen tareas. En estos momentos dice mediciones eléctricas, Brider Gibbs, que está conectado. Después viene un chat de Jorge Arias del 15 de abril. Y después viene clase de circuitos, unidad 1. Y por último, mediciones, unidad 1. ¿Ok? Que tiene fecha 13 de abril. Y debajo de mediciones, unidad 1, dice, la grabación está lista. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Ok. Entonces, yo le doy allí, o sea, si ustedes tienen que ver eso. Igual así como lo estoy visualizando yo, en el momento que ustedes ingresen a su Saya por el enlace de esa clase, deben de verlo también. Le dan allí y ya, vamos a quitar esto de aquí, que esto me está estorbando un poquito. Ajá. Le dan allí y aquí están viendo, ¿verdad? La grabación. No, está que se me fue. Ajá, aquí está. La transcripción, porque guarda también el chat. Aquí está la transcripción y debajo está la grabación. ¿Ok? Solamente con darle un clic, ustedes tienen acceso a esa grabación. Yo lo voy a dar aquí, voy a hacer las pruebas a ver. Ajá, aquí está aquí está mediciones, unidad 1. Le doy al play. Ahí está, ¿ves? Ese soy yo dando la clase. Mira, aquí está, ¿ves?
Esa es la clase de la semana pasada. Voy a apagarla. Bueno, ahí está. Está en Saya. Lo que pasa es que, bueno, hay que saber buscarla. Hay que darle un poquitico, pero la clase está allí. Voy a meterme otra vez en la... Voy a cambiar nuevamente la pantalla para irme a la presentación. Pero sí vieron dónde se encontraba, dónde está la clase grabada. Sí, profe. No lo tengo en mi historial de chat, pero lo debe de tener porque si lo tengo yo y estoy utilizando el mismo historial, deben de tenerlo. O sea, a lo mejor es ese que no están, no te conectaste con el enlace y por eso es que no lo estás viendo. Pero si vuelves a ingresar con el mismo enlace, como que si fuese a ver la clase, con ese enlace, ahí debes poder verlo. Incluso yo tengo aquí tu chat del 15 de abril, cuando tú me escribiste, me estabas escribiendo, quería saber que no te podías conectar. ¿Ok? Aquí está Jerickson Sánchez escribiendo. Vamos a ver qué me dice él. Voy a colocar nuevamente, voy a dejar de compartir mi ventana para ingresar nuevamente a la presentación. Ok, bueno, si tienen ese error, o sea, obvio, ya les acabo de mostrar que la clase está allí. Vamos a comenzar la clase ahorita y después que termine la clase, yo me comprometo voy a tratar, voy a ver cómo hago para, si puedo pasar ese enlace o pasar ese archivo de esa clase desde donde está hasta a un enlace en la plataforma, ¿okay? Un enlace más directo, o sea, que ustedes puedan tener la grabación de manera más directa grabada.
pero es raro. O sea, yo estoy acostumbrado a dar clases aquí online y ¿cómo se llama? Estos problemas se han solucionado, como le estoy diciendo, ingresando al enlace y revisando lo que tienen en el chat. En el chat aparece. Pero bueno, no. Yo ahorita, después que termine la clase con ustedes, voy a ingresar a ver cómo los ayudo, pero por lo menos ya sabemos que la clase está ahí. Lo que hay es que, como quien dice, saberla buscar. Vamos a comenzar con la segunda parte de los patrones y para ya darle, porque ya son las 10:46. Bueno, entonces, aparte de Daniel y Arias, otros se han metido en el historial, ¿no? Supongo que han visto. Me pueden escribir porque estoy viendo el chat. Ajá, Raimundo está escribiendo. Ok, Raimundo ve la grabación. Y Calatayud también la ve. O sea, la grabación está ahí. Debe ser algo relacionado a la forma en que yo estoy tratando de ingresar. Pero bueno, no, eso por lo menos ya sé que algunos pueden ver la grabación. Pues le digo, o sea, yo ahorita me voy a enfrascar para ver cómo hago de que ustedes la puedan ver. Si tengo que colocarle, si tengo que hacer algún manualcito indicándoles cómo van a hacer para ingresar a la grabación, lo hago, no hay problema. Okay, lo importante es que ustedes puedan ver la grabación. Y una vez que termine la clase de hoy, ya les voy a colocar la presentación y algunas herramientas con respecto a este tema, para que la tengan allí. Y de una vez le digo que la primera evaluación que vamos a hacer va a ser una prueba de selección simple que se va a hacer ahí mismo en la plataforma. Okay, se las voy a publicar en el transcurso de la semana y bueno, van a tener una semana para responder. Ok, y ese va a ser su primer, va a ser el 10% del primer corte. Igualmente, cuando les vaya a publicar la presentación, también le voy a colocar el plan general de la asignatura, ¿okay? Para que vean allí cuáles son los temas y la fecha de los temas que se van a evaluar en cada uno de los cortes. ¿Okay? Igualito como se le da a los muchachos que son presenciales. Bueno, entonces vamos a continuar. En la clase anterior estuvimos viendo lo que eran las mediciones y les comenté lo importante que eran las mediciones en este tipo de carrera. Inclusive les di un ejemplo en el área de medicina que para un médico, para un doctor, es importante saber medir porque las mediciones le dan a él durante su proceso de buscar alguna patología de algún paciente, ¿verdad? Él necesita saber cómo son los parámetros en ese momento y compararlos con los parámetros normales o estándar de una persona. Y eso es medir, comparar. Ahora bien, en estas mediciones y en estas comparaciones, las personas se valen de métodos matemáticos para poder darle una respuesta. O sea, ¿por qué
si yo tengo una medida que es estándar, si yo conozco una medida que es estándar, que pertenece al equipo en el cual yo estoy trabajando, y los equipos de medición me da otra, ¿qué está sucediendo allí? ¿Hay algún error? ¿Hay una falla por parte del equipo que estoy midiendo? ¿O hay una falla por parte del equipo de medición? Y también hay una falla por parte del usuario que está manipulando el equipo. ¿Ok? Y cuando me refiero al usuario, no me refiero a la persona que está manipulando el equipo que se está midiendo, sino al usuario que está utilizando el equipo de medición para obtener una lectura. Porque a veces el usuario, la persona que estaba manipulando el multímetro, el batímetro, el amperímetro, muchas veces comete errores y por supuesto que la lectura no es la misma. Aquí me está diciendo Ryder, error de precisión y de precisión. Sí, es correcta lo que dice él. Cuando hablamos de, aunque esto lo vamos a ver aquí, ¿no? Lo que tú estás colocando ahí de apreciación y precisión, pero ya que tú lo estás colocando, me voy a adelantar un poquito. Y cuando hablamos de apreciación, es lo que vemos, ¿ok? Lo que estamos viendo, la lectura que estamos determinando de acuerdo a la información que nos arroja el equipo. Y de precisión ya tiene que ver la medida que da el equipo una vez que si el equipo es nuevo, bueno, no hay que hacerle ningún tipo de corrección. ¿Okay? Pero si ya el equipo tiene cierto tiempo, hay que llevarlo para que lo calibren, y entonces muchas veces allí la precisión, las precisiones de lectura que él puede dar se pueden ver afectadas si durante el proceso de calibración hubo algo que no se hizo correctamente, o ya el equipo no es capaz de darnos una lectura bien exacta. Y es por eso que el técnico tiene que conocer ciertas técnicas matemáticas, ciertos procedimientos para saber exactamente cuál es la medición de que nos quiere dar el equipo. Bueno, vamos a continuar, y a medida que avancemos en nuestra clase van a ver eso. Uno de estas técnicas matemáticas que utilizamos a la hora de hacer mediciones es la estadística, ¿verdad? Ya va. Y pues, ya, un momentito. ¿Están viendo la presentación? Ajá, ahí está. No, me dice, se me fue. Para que esta computadora es guerrera, pero un poquito viejita ya. Ya.
Ok, continúo. Entonces, como les venía diciendo, ¿verdad? La estadística es una de las herramientas matemáticas que nosotros tenemos a la hora de presentar los datos, que nos muestra las distintas mediciones en las distintas escalas, en los distintos momentos de tiempo. Porque muchas veces estamos haciendo una medición en diferentes tiempos, un ejemplo, en diferentes lapsos de tiempo, y resulta que las mediciones no nos dan siempre la misma. Y a veces pensamos, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que o cuál medición es la que yo tengo que tomar como verdadera, como exacta? Y para eso tenemos estas herramientas. Vamos a empezar con lo que es la media aritmética. Vamos a recordar un poquito aquí de las clases de estadística que yo sé que ya ustedes vieron, pero bueno, vamos a recordar un poquito. El valor más probable de una variable medida es la media aritmética. ¿Sí? Y la tomamos del número de lecturas tomadas. Un ejemplo de la media aritmética que utilizamos los estudiantes es cuando queremos calcular nuestro índice académico, y lo hacemos con los datos de las notas finales de nuestras diferentes asignaturas a lo largo de la carrera. ¿Okay? Si yo quiero saber mi índice académico, tengo 5 asignaturas, ¿ok? Cada asignatura tiene una nota diferente. Vamos a ver si ustedes se acuerdan. ¿Cómo hago yo o cómo harían ustedes para obtener el índice académico o la media o el promedio? Vamos a hablarlo así, el promedio de las notas de esas 5 materias. Ok, ajá, área, muy bien. Yo lo que debo de hacer es tomar todos los datos que me entrega que me entrega la institución de las notas que yo he sacado, y en este caso son 5, las tengo que sumar y dividir entre el número de asignaturas que tengo. Eso me da la media. ¿Okay? En este caso, en el ejemplo que le estoy dando, es el índice académico. Ajá, aquí me pone área 1 más 1 más 1 entre 4. O sea que tú tienes 1 en todas las asignaturas. Está bien. Ese será el índice. Pero aquí no va a sacar 1. Aquí va a sacar más de 1. Ok, continuamos entonces. Cuando un número de lecturas de la misma cantidad es muy grande, se obtiene la mejor aproximación. En teoría, un número infinito de lecturas daría el mejor resultado, aunque en la práctica solo se puede ejecutar un número finito de mediciones. La media aritmética está dada por la siguiente expresión. Aquí pueden ver la X con la rayita arriba significa media aritmética. Esa es la expresión que se utiliza comúnmente en la parte de estadística para representar una media. ¿Okay? Entonces aquí vemos X1, X2, X3 hasta X(n), que representa el número máximo de datos que tengo, entre n, que son los números de datos que me está proporcionando el problema. Si aquí me proporcionan 10 datos, ¿okay? 10 medidas, 10 notas, esta n representa esa cantidad. 10 datos, 10 medidas, 10 notas. O sea, n es igual a 10. ¿Okay? En forma práctica, ¿verdad?
la medida aritmética es igual a la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Entonces, esta parte, ¿se entiende? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, todo bien. Todo bien, ¿verdad? Fino. Ok, bueno, perfecto. Vamos a continuar. Cualquier duda, bueno, ustedes, yo estoy pendiente aquí del chat o me pueden hablar. Okay. La desviación estándar. Eso es otra definición muy común utilizada en el área de estadística. Okay. Entonces, dice, es una medida de dispersión usada en estadística que nos dice cuánto tienden a alejarse los valores puntuales del promedio en una distribución. Es decir, yo tengo un promedio de notas, ¿ok? Tengo una tabla donde tengo todos los promedios que voy calculando, pero como les dije, son tantos valores que el valor real puede que, no el valor real, los valores que yo obtenga puede que se alejen o se acerquen del valor real. Vamos a explicárselo de otra manera. Si yo, por ejemplo, tengo, hablando sobre las notas, ¿okay? El promedio del estudiante de Víctor Moncada es 14 puntos, ¿ok? Ese es su promedio. Entonces, a medida que se van sumando más notas para ese índice académico, Víctor Moncada empieza a obtener promedios que van desde 13.5, 13.6, 14.1, 14.2, ¿ok? Son valores que están cerca del promedio, puntuales al promedio, pero o que se van acercando o que se van alejando. ¿Okay? Esas aproximaciones es lo que nosotros llamamos desviación estándar. ¿Ok? Esta medida es más estable que el recorrido y toma en consideración el valor de cada dato, porque se basa en el dato principal, ¿ok? Que es el índice final. En análisis estadístico de errores aleatorios, la raíz media cuadrática de las desviaciones o desviaciones estándar es una ayuda muy valiosa. Por definición, la desviación estándar de un número infinito de datos es la raíz cuadrada de la suma de todas las desviaciones cuadradas individuales divididas entre el número de lectura. Okay. Entonces, expresados en términos matemáticos, la fórmula de la desviación estándar, que se representa con la letra S mayúscula, ¿verdad? Como lo definimos en la lámina anterior, la raíz cuadrada de la sumatoria, ¿verdad? De la diferencia de los datos menos el promedio al cuadrado sobre la totalidad de todos los datos menos 1. Eso es una fórmula matemática. Ahí se aprende en esa fórmula. No, eso no tiene ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Ok, por el momento no.
Otros, José, Luis Valladares, Jerickson. Mundo. Ok. Aquí no deberíamos tener muchos problemas porque yo sé que ustedes ya vieron probabilidad y estadística, o sea, ya conocen un poquito de esto. Ok, vamos a seguir entonces. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la teoría de errores. O sea, ok, de los errores. Okay. Todas las medidas experimentales vienen afectadas de una imprecisión inherentes al proceso de medidas. ¿Okay? Entonces, medir básicamente es comparar un patrón y esta comparación se hace con un aparato. ¿Okay? Vamos a hablar, aquí hablan de aparatos, pero sabemos que aparato es un equipo, aparato o equipo de medición. Lo que hablamos anteriormente. Yo tengo una unidad de medida, tengo una medida establecida, ¿ok? Y mira, alguien tiene ahí, creo que el micrófono activado y todo el sonido del ambiente se está metiendo. Traten de desactivarlo y lo activan cuando vayan a hablar. Ok, listo. Ajá. Entonces, medir es comparar. El cuerpo humano tiene una temperatura estándar de 36 grados, ¿verdad? Si yo tengo 38 grados, estoy al colapso de una fiebre. Y si tengo 30 grados, voy para la hipotermia. ¿Ok? Entonces, a eso se refieren las comparaciones. Y de acuerdo a esa comparación, yo determino o es hipotermia o es fiebre. Entonces, la medida dependerá de la mínima cantidad de que sea capaz de medir. Estamos hablando en el caso de los errores. Error es la diferencia que existe entre la medida y el valor verdadero. Si el cuerpo humano mide 36 grados y la persona se encuentra, vamos a decirlo así, en perfecto estado de salud, y el termómetro indica que tiene 32 grados de temperatura, pues hay un error en la medición. Y estoy hablando de 32 como que exagerando un poquito. Porque existen sistemas que necesitan dar mayores exactitudes que de repente un equipo, vamos a hablar de un equipo electrónico que utilice, por ejemplo, 0.5 miliamperes y en las mediciones, en los equipos de medición, me está indicando que por allí el flujo de corriente es de 0,6 miliamperes, entonces ya hay un error que yo tengo que corregir, que tengo que ver o determinar si el error me lo está dando el aparato de medición, el equipo de medición, el amperímetro, en este caso. ¿Okay? Y eso tengo que tenerlo muy en cuenta porque si es el equipo, el amperímetro que me está dando el error y yo eso no lo comprendo, no lo entiendo o no lo ubico, o sea, pienso que el error me lo está dando el equipo que estoy midiendo, puedo tomar unas decisiones que no sean las más correctas. Puedo creer que tengo que variar la resistencia y resulta que no, la resistencia está buena. Yo varía la resistencia por un error que me está dando un equipo de medición y termino dañando el equipo. Termino dañando el sistema. Entonces, los errores son muy importantes determinarlos a la hora
de hacer mediciones eléctricas. Los tipos de errores. Vamos a empezar con el primer tipo de error, que es el error sistemático, que es aquel que es constante a lo largo de todo el proceso de medida y por tanto afecta a todas las medidas de un modo definido y es el mismo para todas ellas. Estos errores tienen siempre un signo determinado y las causas probables pueden ser los errores instrumentales, que son los errores de los equipos, el error del técnico, ¿ok? Dice aquí que este es difícil de determinar y esto es debido a las limitaciones de carácter personal, porque muchas veces puede que sea suceder, puede que no, dependiendo de cómo está la persona en ese momento, ¿verdad? En otras ocasiones no tenga nada que ver con la parte de conducta de la persona, sino puede ser por alguna cuestión en el ojo, ¿ok? Que cuando esté viendo si está utilizando un equipo de medición que no es digital, sino es analógico, entonces viene el error de paralaje, ¿verdad? Que es cuando él cree que está viendo la aguja en un punto y no está en ese punto, está o un punto más adelante o un punto más atrás, pero es por la forma en que él está viendo, o sea, es un problema visual que es muy común cuando estamos haciendo mediciones con equipos de aguja que no nos muestran dígitos, ¿ok? Y los errores en relación al método de medida, que son aquellos que cuando nosotros estamos midiendo y estamos tomando una recolección de datos, ¿verdad? Esos datos los estamos tratando de una forma inadecuada, o sea, que no estamos aplicando las fórmulas que son, no estamos aplicando las validaciones correctas. Entonces, allí nos daba un error producto del mal manejo de los datos que se observan. Otro tipo de errores son los errores accidentales. Dice aquí que son aquellos que se deben a las pequeñas variaciones que aparecen entre observaciones sucesivas realizadas por el mismo observador y bajo las mismas condiciones. Okay. Las variaciones no son reproducibles de una medición a otra y se supone que sus valores están sometidos tan solo a las leyes del azar y que sus causas son completamente incontrolables para un observador. ¿Okay? Explico. Cuando se toma una medición, se guarda, se plasma, ¿verdad? Ya tenemos que para ese aparato, en esas condiciones de ese momento, el dato que da como medida es el que nos dio y lo tomamos ya que ese es estándar. ¿Qué sucede? Que muchas veces volvemos a repetir la misma medida con las mismas condiciones y vemos que hay algunas variaciones, ¿verdad? Entonces, muchas veces pensamos que puede ser el aparato, muchas veces pensamos que puede ser el técnico a la hora de hacer las mediciones, pero no es así. O sea, son errores que se producen por cuestiones, vamos a decirlo, naturales, ¿ok? Porque cuando hicimos la primera medida, había unas condiciones que se presentaron al hacer la segunda medida. Y entonces, por supuesto, las mediciones, los resultados fueron distintos. Por eso es que dicen que los valores están sometidos a las leyes del azar. O sea, pasó algo que nosotros no estábamos esperando y pasó.
Y esas situaciones causan, ¿verdad? Que tengamos que ver, podemos tener dos o tres parámetros diferentes en cada medición. Y nosotros como técnicos, como observadores, no podemos hacer nada. O sea, nosotros no podemos controlar muchas veces las situaciones que suceden en el ambiente, en la naturaleza. Hay cosas que se nos escapan de las manos. Entonces, voy a continuar para que puedan entender mejor esta parte. Los errores accidentales poseen en su mayoría un valor absoluto muy pequeño y si se realiza un número suficiente de medidas se obtienen tantas desviaciones positivas como negativas. Y aunque con los errores accidentales no se pueden hacer correcciones para obtener valores más concordantes con los reales, sí pueden emplearse métodos estadísticos mediante los cuales se pueden llegar a algunas conclusiones relativas al valor más probable en un conjunto de medición. Es decir, si nosotros tenemos errores accidentales, lo más lo más lógico es que sigamos realizando mediciones, o sea, seguir realizando mediciones y luego con todos los datos que obtengamos en cada medición mediante procesos estadísticos, buscar el valor que más se acerque a la medición real. O sea, todo no es malo. Buscarla, o sea, estadísticamente hablando, todas esas mediciones deben tener algún promedio y ese promedio es el que nos va a indicar cuál es el resultado más probable, más cerca a la medición real. Eso es lo importante que es la parte de la estadística a la hora de realizar mediciones. Esto ya lo vimos en la clase anterior, pero vamos a recordar un poquito lo que es la exactitud. Cuando hablamos de exactitud, hablamos del valor real, o sea, una concordancia que es exacta, que es la verdadera. Siempre hablamos de exactitud cuando decimos que no hay errores dentro de sus parámetros. Entonces, dice aquí el concepto, el grado de concordancia entre el valor verdadero y el experimentado. Un equipo es exacto si las medidas realizadas con él son todas muy próximas al valor verdadero de la magnitud medida. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un voltímetro y estoy midiendo dos puntos dentro de una tarjeta electrónica y en esos dos puntos, según el manual o según el fabricante, el voltaje 5 voltios, un ejemplo, ¿verdad? Yo coloco ahí mi voltímetro y la primera medición me da 4.9, la segunda me da 4.95, la tercera me da 4.89, la cuarta me da 5,01 y así en esos espacios, en esas distancias, en esas desviaciones, me da unos valores muy, pero muy aproximados a los 5 voltios. Entonces quiere decir que mi equipo de medición es un equipo exacto, porque todas las medidas son muy próximas al valor verdadero. Acuérdense que siempre cuando el valor verdadero, el valor exacto, el valor real, no me lo da un equipo. Generalmente me lo da es el manual, me lo da el fabricante. Me dice cuáles son los valores de los diferentes sistemas que conforman
ese, o los diferentes, sí, los diferentes sistemas que conforman ese aparato, ese equipo que estamos midiendo. Entonces, como dice, el papel es una cosa y el campo, lo que yo veo en un laboratorio, es otra. Pero si las dos se asemejan, si las dos siempre son casi iguales, entonces estamos hablando de exactitud. ¿Okay? ¿Sí entendieron, no? El concepto de exactitud. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Ahora, precisión. Ok. Son las concordancias entre las medidas de una manera, de una misma magnitud realizadas en condiciones sensiblemente iguales. Un aparato es preciso cuando la diferencia entre diferentes mediciones de una misma magnitud son muy pequeñas. ¿Okay? Cuando hablábamos de exactitud, decíamos que las medidas tienen que ser casi iguales a las reales, a las verdaderas. En el caso de precisión, ¿verdad? Nos referimos a que esa diferencia que vemos en la exactitud es pequeña. Mientras más pequeña sea esa diferencia, ¿verdad? Quiere decir que el equipo es más preciso. Entonces, vamos a ver aquí lo que dice más adelante. La exactitud implica normalmente precisión. ¿Okay? Correcto, porque cuando hablamos de que la exactitud nos dice que está muy cerca de lo real y la precisión nos indica que que los valores son muy pequeños, ¿verdad? Hay algo ahí que es como común entre las dos. Entonces, por eso decimos que la exactitud implica precisión, pero la afirmación inversa no es cierta, ¿ok? Ya que puede existir aparatos muy precisos que poseen poca exactitud, debido a errores sistemáticos como el error de cero. El error de cero, ustedes saben lo que es el error de cero, lo han escuchado. Cuando han asistido a sus prácticas de laboratorio, no le han explicado cuando tienen que medir qué es el error de cero. Ok. Imagínense cuando ustedes van a comprar, van al mercado y van a comprar un kilo de carne, ¿verdad? La balanza donde van a pesar la carne, vamos a hablar de una balanza, que aquí se está moviendo, yo no estoy moviendo esto. Ya. Vamos a hablar de esas balanzas que son analógicas. Alguien está moviendo aquí, se está moviendo esto. Ya va. Ya, espera un momentico, muchachos, que aquí se salió, no sé por qué. Ya, déjame solucionar esto rápido.
Ok, disculpen, pero apareció aquí como que si alguien estuviese teniendo el control de la máquina, que eso fue lo que me dijo. Alguien tomó el control del moderador y empezó a avanzar la presentación y después se salió. Bueno, ya resolvimos. Ok, entonces estábamos hablando del error 0, ¿no? Entonces le estaba comentando, cuando vamos cuando vamos al supermercado y vamos a comprar un kilo de carne, la persona que nos vende la carne no tiene una balanza electrónica, que nosotros vemos el número, lo tiene de repente esas balanzas que se cuelgan, ¿verdad? Que mide los kilos a través de un reloj manual, que cuando se jala el peso, jala la balanza, se va moviendo la aguja y ahí nos va indicando cuánto pesa, si es 1 kilo, medio kilo, 2 kilos, 2 kilos y medio, bueno, lo que pesa. ¿Qué es el error 0? Si yo esa balanza, que no, en ese momento está la balanza completa con su bandeja, ¿verdad? No tiene nada para pesar. Si yo le quito la bandeja, ¿qué creen ustedes que va a suceder arriba con el medidor? Ok, ajá, exactamente. La flecha, ¿verdad? Se va a ir hacia la izquierda, va a dar de 0 a la izquierda. ¿Ok? Exacto, va a quedar detrás del 0. Como que si puede ser un negativo. Ajá. Ese es el error 0, que para ese error, en el caso de la pesa, ese error se corrige colocando una bandeja, ¿verdad?, que tiene cierto peso y va a colocar otra vez la aguja en el 0. Pero para eso hay que calibrar el aparato, hay que saber cuánto pesa la bandeja y hay que calibrar el aparato para que ese peso extra que tiene la bandeja me lo muestre, pero en negativo, arriba el medidor. Es decir, si yo tengo, si la bandeja pesa 100 gramos, ¿ok? Entonces el medidor sin la bandeja tiene que mostrarme 100 gramos hacia atrás. O sea, que tiene que colocarse donde dice 900 gramos. ¿Okay? Cuando yo le coloco la bandeja que pesa 100 gramos, él automáticamente sube esos 100 gramos y se coloca, se posiciona en el 0. En los equipos electrónicos, sucede algo muy similar en los equipos de medición electrónica. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos un aparato que sabemos que no está midiendo, o sea, el aparato tiene algún elemento que está dañado, que no está midiendo, y le colocamos el tester, nos damos cuenta que siempre nos va a dar una medida, por muy mínima que sea. Si vamos a medir, por ejemplo, una resistencia de 1 kiloohmio, pero la resistencia está mala y colocamos el ohmímetro, nos va a decir que mide 0,01. Nos va a dar una medida que es irrisoria, pero que no debería darnos porque la resistencia no mide, no está mala, debería darnos 0, pero no nos da 0, nos da menos de 0. Y muchas veces, entonces, en ese caso, ¿verdad?, decimos que el aparato no tiene precisión, no está preciso, porque si él tuviese una precisión,
¿verdad? Debería darnos 0. Si tuviese exactitud, debería darnos 0. ¿Okay? Entonces, eso nos indica que, como dice aquí, ¿verdad? Es más fácil conocer la precisión de un aparato que su exactitud. ¿Por qué? Porque en el caso de que estamos hablando de la resistencia, al yo colocarle los 2 puntos para medir, me da un número, por muy irrisorio que sea, pero me lo está dando. Es decir, no tiene exactitud. Pero ese número irrisorio me dice que la resistencia no está midiendo. ¿Ok? Entonces, ahí yo hablo de que tiene precisión. Porque aunque no me está dando 0, pero me está dando un número muy, muy, muy cercano a 0. ¿Me entienden esta parte? ¿Lo entendieron? La diferencia entre exactitud y precisión. Esto más que todo es para lenguaje. Cuando ustedes vayan a conversar sobre estos temas, ustedes tienen que tener muy claro, ¿verdad? Lo que es exactitud y precisión, porque acuérdense que ustedes van a ser ingenieros y de la forma que ustedes se expresen ante otros colegas que tengan mayor experiencia o incluso con personas que estén esperando de ustedes una explicación más certera, tienen que dominar estos temas. Tienen que dominarlos bien para que no solamente para que se vean ustedes como que sí saben, sino en el caso de que tengan un laboratorio, sepan cuáles son las mediciones, sepan cuáles son los resultados reales o los resultados que deben de obtener y, muy importante, que sepan cómo van a interpretar esos resultados. ¿Ok? La interpretación de los resultados es muy importante a la hora de hacer mediciones eléctricas. Aquí dice Daniel, ese error 0 también lo tienen los pesos digitales. Al quitarle la bandeja es un resultado negativo, pero tienen un botón de calibrar. Sí, exacto, correcto. Lo que pasa es que yo les puse ¿cómo se llama? Les puse el analógico, por decirlo así, porque generalmente antes de que salieran los digitales, habían muchas personas que tenían esos pesos y cometían fraude. ¿Okay? Trataban de calibrarlo, pero a su favor. De tal manera que cuando pesara el producto que estuviese pesando, pesara, por ejemplo, 800 gramos, pero por una mala calibración a propósito, pesara el kilo. Y entonces ahí cometían un fraude porque la persona estaba pagando 1 kilo de carne cuando se estaba llevando 800. Sí, eso también pasa en los, ¿cómo se llama? En los pesos digitales, como dice ahí Daniel. Bueno, importante que ustedes me estén entendiendo, me estén siguiendo. Les pongo, tratando de poner ejemplos de la vida diaria para sensibilidad. ¿Ok? Valor mínimo de la magnitud que es capaz de medir. Que la sensibilidad de una balanza es de 5 miligramos significa que para masas inferiores a esta, la balanza no acusa ninguna desviación. Normalmente se admite que la sensibilidad de un aparato viene indicada por el valor de la división más pequeña de la escala de medida. En ocasiones, de un modo erróneo, se toman como idénticos los conceptos de precisión y sensibilidad. Ok. Cuando nosotros tenemos un equipo de medición, vamos a seguir hablando de la balanza. La balanza. El reloj de la balanza o la balanza electrónica tiene un peso máximo. Vamos a ponerle que pese hasta
masas de 10 kilos. Más de allí no va a pesar. O sea, yo pongo 9 kilos de carne y me va a dar el valor de 9 kilos. Pero así como tiene un máximo, también tiene un mínimo. Y ese mínimo, generalmente, partiendo de que de 0 a 1 kilo, vamos a suponer que hay 10 divisiones y cada división representa 100 gramos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo coloco 50 gramos de carne? A eso es lo que se refiere la sensibilidad. ¿Ok? Si yo coloco 50 gramos de carne o 40 o 30 gramos de carne, la balanza va a ser, se le va a dificultar darme ese valor porque lo mínimo que él mueve la aguja es una medida y una medida, la medida mínima de la balanza son 100 gramos. Entonces, no me va a mover el equipo, no voy a tener ninguna medición, no voy a obtener ningún valor, y entonces ahí es cuando hablamos de que no tengo sensibilidad, no puedo ver una medida que no puedo hacer una medición de algo cuando el equipo que va a medir no lo tolera porque su mínima medición, ¿verdad?, está por debajo de lo que me puede medir el objeto o el dispositivo o el sistema que voy a medir. ¿Ok? Entonces, como dice Brider Gibbs, yo no sé si ese será su nombre, no está dentro de los parámetros. Dentro de lo que él mide no se encuentra, pero no es simplemente porque el equipo tiene un mínimo en la escala. ¿Okay? Y si yo voy a utilizar para un dispositivo que voy a medirle un parámetro X y ese dispositivo mide menos de lo mínimo del parámetro de la escala del aparato de medición, entonces no voy a obtener no voy a obtener una respuesta real. ¿Ok? Muchas veces comparamos, por ejemplo, en el caso de la carne, cuando colocan un trozo de carne que mide menos de 100 gramos y no les mide, bueno, colocarían otro trozo de carne que ustedes previamente ya sepan cuánto pesa, ¿verdad? Y lo que les da, le resta el peso de la carne que pusieron de segundo, que pusieron como patrón, y el resultado es lo que pesa la carne que ustedes realmente quieren saber. Eso es una manera de determinar el valor de la medición de un equipo de cuando no se tiene, cuando los aparatos de medición que se tienen no, por sus parámetros mínimos no pueden darnos una medición real o exacta. Brider Gibbs, está bien. No, tranquilo, no vaya a creer que me estoy burlando, pero yo sé que a veces uno en los usuarios ponen un nombre como un seudónimo. Ese Gibbs, donde eso parece decir como ¿cómo se llama? De estas islas del Caribe. Ok, Estados Unidos. Está bien.
Bueno, vamos a continuar. Error absoluto. Ya estamos entrando en la parte de lo que es las mediciones por error. O sea, cómo nos afectan los errores dentro de los parámetros de medición. Vamos a definir lo que es el error absoluto. Si medimos una cierta magnitud física cuyo valor verdadero es x sub 0, obteniendo un valor de la medida x, llamaremos error absoluto de dicha medida a la diferencia que hay entre el valor de lo que está, el valor de la medida, ¿ok? Y el valor verdadero. Si tenemos una resistencia de 1 ohmio, ¿okay? Ese es el valor verdadero. Al medirla, nos da el equipo de medición, nos muestra que mide 0,85 ohmios. El error absoluto de la medición de esa resistencia lo obtenemos restando, ¿ok? El valor el valor de la medida, que en este caso fue de 0,85 menos el valor verdadero, que es de 1. O sea, la diferencia es menos 0,15, menos 0,15 ohmios. Pero como son valores absolutos, nosotros no nos interesa el signo, sino la magnitud. En este caso, la magnitud es 0,15 ohmios. O sea que la diferencia de la medida, que es nuestro error absoluto, es de 0,15, que viene siendo un error de un 15, hay un 15% de error en la medida de la resistencia. Un 15% es un error bastante pequeño, no es tan grande. Entonces dice que se supone que la diferencia del error absoluto tiene que ser mucho menor, lo que le acabo de decir, tiene que ser mucho menor que el valor verdadero, porque si no es así, si es mayor, si se aleja, se incrementa del valor verdadero, entonces ya el error es grande. O sea, el equipo tiene una falla, porque el error no puede ser muy grande, tiene que ser muy pequeño. ¿Okay? El error absoluto nos da una medida de la desviación en términos absolutos respecto al valor verdadero. O sea, cuando hablamos de términos absolutos es que nos tiene que dar siempre un número positivo. No obstante, en ocasiones nos interesa resaltar la importancia relativa a esta desviación. ¿Okay? O sea, que en algunos casos no nos interesa la magnitud, el número como tal, sino el signo. A veces el signo nos da, por ejemplo, en el caso de la corriente, que el signo nos dice hacia dónde se está fluyendo, en qué dirección fluye cuando hablamos de corriente directa, ¿verdad? En esos casos utilizamos el número relativo, o sea, con su signo, porque queremos ver el flujo. De acuerdo al flujo, podemos determinar si existe un error o no. Entonces, en ese caso, utilizamos lo que llamamos el error relativo. Vamos aquí a definir lo que es el error relativo. Se define como el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero. Es decir, tenemos la diferencia, ¿verdad?, de nuestra medida sobre
el valor real. Al dar el resultado de una medida o de un conjunto de medidas de una magnitud, siempre se indica el grado de incertidumbre de la misma, para la cual acompañamos el resultado de la medida con el error absoluto, expresando el resultado de esta manera. O sea, que el X, que es nuestra medida, puede ser un poquito más, un poquito menos, la diferencia entre la diferencia que existe entre esa medida, o sea, la diferencia del valor absoluto. ¿Ok? Entonces, ustedes entienden lo que nosotros vimos la semana pasada, hablamos sobre lo que era la incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan lo que es la incertidumbre? ¿Algo? ¿Me escuchan? Ajá, ¿se acuerdan lo que era la incertidumbre cuando... Ok, cuando hablamos de incertidumbre, o sea, cuando nosotros decimos que existe cierta incertidumbre en una medida, hablamos de una duda, ¿ok? Que no, que no estamos seguros si el resultado que nos está dando es real o no lo es, o es irreal, ¿ok? Cuando hablamos del grado de incertidumbre nos referimos a un número que nos indica qué tan cerca es un número porcentual, que nos indica qué tan cerca estamos del valor real o qué tan lejos estamos de ese valor real. ¿Okay? Cuando la incertidumbre es pequeña, quiere decir que nos dan unos resultados, podemos confiar. Cuando el grado de incertidumbre es menor, quiere decir que podemos confiar en los datos que nos da el aparato. Cuando el grado de incertidumbre es mayor, quiere decir que el equipo no es confiable. O sea, la incertidumbre siempre viene con la parte de la confiabilidad de los datos que obtenemos de él. ¿Sí lo entienden, verdad? Ok. El error sistemático. Vamos a Jefferson está escribiendo. Escribe, Jefferson. Ah, ok. Perfecto. Ok, entonces continuamos. El error sistemático. Ya nos falta poco. Tranquilo. Se llama así porque se repiten constantemente. Ok. Tanto en presencia como en valor en todas las mediciones que se efectúan en iguales condiciones. Aunque se debe tratar de minimizar, siempre van a existir y deben ser cuantificados y reportados. Por sus causas pueden subdividirse en errores instrumentales de lectura o también llamados errores de apreciación. Eso lo vimos ahorita, cuando estamos observando algo y pues de repente problemas visuales, no observamos correctamente el valor de la medición. ¿Okay? Entonces damos una lectura que no es la correcta. O sea, tomamos unos datos que no son reales. Bueno.
Errores instrumentales de exactitud, que son los errores que nos dan una vez que el equipo ha sido ajustado y siempre queda dentro del ajuste siempre queda algún parámetro de error que no nos da la exactitud de la medición al momento de nosotros utilizar nuevamente el aparato. Por las imperfecciones de los métodos de medición, una vez que hacemos la medida y utilizamos diferentes métodos matemáticos para obtener la medida real o la más real posible, utilizamos métodos que no concuerdan o no son los más idóneos para ese tipo de medición, y entonces ahí vienen también las imperfecciones en las mediciones. A la conexión de los instrumentos, bueno, eso pasa, no debería, pero pasa porque personas que no saben cómo se conecta dentro de un circuito, un voltímetro o un amperímetro, ¿ok? Entonces, y errores por causas externas, bueno, son otros errores que nos pueden dar porque se nos fue la luz, porque se dañó el equipo que estamos utilizando para medir, no nos dimos cuenta. Cuestiones que ya no tienen nada que ver dentro de nuestros parámetros normales, suceden, como les expliqué, el caso de la luz, nosotros no controlamos eso, no lo podemos controlar porque las condiciones medioambientales donde estamos haciendo las mediciones también son adversas y son cosas que no controlamos, son causas externas que nos dan un plus dentro de nuestros parámetros que no debería estar. Aquí me puso Jason, es más común entre las personas inexpertas. Me imagino que te referías a las conexiones. ¿Ok? Sí, ok. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces, antes de seguir, se llama sistemático, error sistemático, porque, ¿cómo se llama? Se repite. ¿Ok? Estos errores, si no sabemos cómo conectar un voltímetro, cómo conectar un ohmímetro para medir voltajes o resistividad en los diferentes equipos, si no lo conocemos, siempre vamos a cometer siempre esos mismos errores. ¿Ok? Si estamos en un ambiente, en un área donde las fallas eléctricas o no nos cubre, no nos protege siempre de problemas medioambientales que nos alteren los parámetros de medición, pues siempre vamos a tener esos errores. Igualito cuando mandamos a ajustar un equipo y hay un error en ese ajuste, pues mientras lo estemos utilizando, ese error producto de esa calibración siempre va a estar presente. Siempre vamos a ver ese error. Por eso es que se llama error sistemático, porque siempre se va a repetir. Error aleatorio. Esto se refiere al azar. Son debidos a causas múltiples y fortuitas. Estos errores pueden cometerse con igual probabilidad por defecto como por exceso.
Por tanto, midiendo varias veces y promediando el resultado, es posible reducirlos considerablemente. Estos errores son imposibles de eliminar y para disminuir su influjo se repite muchas veces la medición. En este tipo de errores, a veces se cometen errores, pero esos errores pueden ser solucionados. ¿Okay? Por eso es que se llaman errores aleatorios, porque, o sea, cometí un error de momento, algo que yo sé que no se debe hacer y lo hice, pero por causas fortuitas, no porque quise hacerlo adrede, sino por cuestiones fortuitas, pero la repetición de las mediciones me va a indicar que hubo un error en ese momento. Claro, me voy a dar cuenta, porque se supone que nosotros cuando hacemos mediciones anotamos todo. Uno no mide solamente para tenerlo en la cabeza, ¿no? Cuando uno mide, uno anota los resultados, anota los procedimientos, ¿ok? De tal manera de que cuando se le presente un error en una medición, él repita otra vez la operación, repita el proceso de medir y puede darse cuenta si fue que omitió, ¿verdad? Que es cuando dice un error por defecto, cuando omitió un paso o cuando hizo un paso que no, realizó un paso que no debería realizarse para ese tipo de medición. O sea, eso es un error por exceso. Estos son errores aleatorios. No son errores que siempre se van a cometer. Generalmente este tipo de errores nos los da el exceso de confianza. El exceso de confianza que ya cuando una persona está acostumbrada a realizar un procedimiento y lo realiza tantas, pero tantas veces, que llega un momento en que ya cuando lo va a hacer, no sigue no sigue las reglas de llevar de seguir el patrón como lo establece una guía. ¿Sí? Un ejemplo, los pilotos. Los pilotos, muchas veces los accidentes aéreos ocurren porque el piloto, que debe tener una guía y debe seguir los pasos de acuerdo a esa guía, y cuando va a realizar alguna maniobra debe tener su guía en la mano y guiando la maniobra de acuerdo a lo que le va diciendo esa guía en orden. O sea, llega un momento que los pilotos que ya tienen muchos años volando se creen que ya la guía se la saben de memoria y resulta que sin darse cuenta omiten un paso porque estaban siguiendo la guía y en ese momento la hermosa entró a la cabina, lo distrajo por unos segundos por algo. Cuando la hermosa se va, él continúa con la guía mental y resulta que se le fue un paso que él creyó que ya lo había, ya el paso lo había hecho y resulta que no. Entonces ahí es cuando vienen los accidentes. Entonces, esos son errores aleatorios. Vamos a continuar aquí. Ajá. Dentro de las mediciones y dentro del área esta de los errores, hay un tema, un concepto que muchos de nosotros hemos escuchado, pero que a veces no le paramos, no le hacemos mucho caso, se nos olvida. Y este concepto es el concepto de las cifras significativas. ¿Okay? Cuando nosotros estamos midiendo, muchas veces los valores no son exactos. Sobre todo cuando las medidas, lo que vamos a medir, las cifras son muy, pero muy, muy pequeñas. Cuando vamos a un ejemplo, si yo quiero saber
cuál es la distancia, y ese ejemplo no hablamos de la cifra significativa, pero sí hablamos del ejemplo en la clase anterior. Cuando yo quiero saber cuál es la distancia que hay de una ciudad a otra ciudad, ese número que me va a dar es un número grande y generalmente exacto. Aunque en la vida real, aunque realmente no lo sea. O sea, por ejemplo, yo quiero saber cuánto hay de Caracas a Maracay, ¿verdad? Si yo quiero saber con exactitud, yo tendría que colocar en un vehículo un equipo de medición que me vaya midiendo y registrando la cantidad de kilómetros que el carro va recorriendo dentro de la autopista, o a través de un mapa que esté de manera digital en una aplicación, colocar un punto específico a otro punto específico, ¿verdad? Y ahí me va a decir cuál es la distancia. Okay. Esa distancia son números grandes, o sea, póngase 100 kilómetros. Ahí 100, 100, 110, 130 kilómetros de Caracas a Maracay. ¿Ok? El número es 130. A eso es lo que voy. Es una cantidad, es un número exacto, aunque no lo sea. De repente puede ser 132,75 kilómetros o 138,26 kilómetros o 127,37 kilómetros. Nosotros cuando hablamos de ese tipo de medidas no lo hacemos así, simplemente un estándar 130 kilómetros. ¿Okay? En cambio, cuando vamos a medir cosas más pequeñas, ¿okay? Algo que necesite que las mediciones sean muy pequeñas, donde incluso hasta ¿cómo se llama? Los números decimales sean importantes, pues entonces no podemos hablar de números exactos. Entonces, vamos a ver aquí el concepto de lo que son las cifras significativas para que me entiendan esto aquí mejor. El número de cifras significativas de una medida es el número de dígitos fiables que dicha medida contiene. ¿Ok? En el ejemplo que le di de la medida de la distancia en kilómetros, si yo digo que hay 130 kilómetros, pero yo de repente alguien me dice, no, hay 130,33 kilómetros o 130,28 kilómetros. O sea, esos números decimales, ¿verdad? Esas 28 décimas, esas 33 décimas, no me representan a mí una confiabilidad. Lo que a mí me representa la confiabilidad son los 130 kilómetros. Eso sí, o sea, para mí es más confiable ese monto que los montos decimales. Entonces, continúo aquí. Un ejemplo dudoso, el tiempo que tarda la luz en recorrer 1.000.000 de kilómetros. O sea, ahí tenemos la fórmula. Aquí representa la distancia, sé la velocidad de la luz, y entonces me da en segundos 3,33333. Entonces, ahí aparecen números que no me representan una exactitud. O sea, vamos a seguir para que, si seguimos aquí, lo van a entender mejor. Los ceros a la izquierda, en números decimales, no representan o no son significativos. Indican la colocación del punto decimal. Por ejemplo, 0,000345. Ojo, los números no representan una magnitud. En este caso, ceros a la izquierda, no tienen ningún valor. Pero si yo voy a utilizar este número, no los puedo obviar, porque no es lo mismo decir
345 diez milésimas, ¿verdad? Décima, centésima, milésima. 345 diez milésimas, que decir 345 centésimas. ¿Y eso quién me lo indica? Los ceros. Pero a nivel de magnitud, ¿ok? A nivel de determinar si los números en verdad me dan alguna información, pues aquí quien me da la información son los 345, no el 0,000. Entonces yo digo en este caso que tengo un número con 3 cifras significativas. ¿Cuáles son las 3 cifras significativas? 345. ¿Ok? Entonces, dice, en números enteros terminados en cero, estos pueden ser significativos o no. Debe distinguirse si solo sirven para localizar el punto decimal o forman parte de la medida. En este caso, podemos ver que, bueno, aquí no nos dice si forman parte del decimal o es para la medida, pero en algunos casos nosotros lo que nos interesa es el 345. En otros casos sí necesitamos saber si el número decimal es necesario completamente para poder tomarlo como medida. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, 3 por 10 a las 2 kilogramos. ¿Verdad? Entonces, ahí hay una cifra significativa. ¿Cuál es? El 3. Podemos tener también 3.0. Hay 2 cifras significativas, porque el número es grande. Entonces, quiere decir que nosotros debemos tomar los dos dígitos. Cuando nos dicen 3,0, quiere decir que puede haber después del 0 otro dígito más. Y 3,00, hay 3 cifras significativas, igual que en el ejemplo anterior, puede ser que sean 3,002. Porque si no hay más números después del entero, como en el primer caso, pues, o sea, si no va a haber una décima, una centésima, una milésima, no es necesario colocarle los ceros. Pero si le colocamos ceros, es porque sí, después de esos números hay otros números. Entonces, hablamos de cifras significativas en esos casos. Entonces, yo hasta aquí vamos a dejar nuestra clase. Ya vimos todo lo que era los fundamentos de las mediciones eléctricas. ¿Ok? A partir de la semana que viene ya vamos a empezar a trabajar con mediciones y con equipos de medición. Vamos a ver, está escribiendo Daniel Rivas. Ajá, las secciones de clase serían en este horario y el plan de evaluación ya se encuentra disponible en la plataforma. Ok, bueno. Como les dije, vamos a hablar primero del plan de evaluación. El plan de evaluación les dije antes de empezar la clase que se los iba a publicar ahorita cuando le publique la presentación que tengo aquí. Okay. Que el plan de evaluación es el plan de la asignatura. Ahí van a ver las unidades, en qué periodo se ven y cuándo son qué es lo que se va a evaluar. De todas maneras, les puedo adelantar que primero vamos a evaluar lo que se haya visto en clase. O sea, yo no voy a colocar en una evaluación algo que no hayamos visto. En este caso, esta unidad, lo que se va a evaluar es la clase que yo di. No voy a evaluar
otra cosa que no sea, en el caso de la unidad 1. ¿Okay? Porque para la primera evaluación va la unidad 1 más lo que ya hemos visto de la unidad 2. Y de todas maneras, yo les voy a decir, yo les voy a informar qué es lo que ustedes se van a estudiar. Para el examen, para las evaluaciones, ustedes se van a estudiar estos contenidos. Igualito como que si estuviésemos en un salón de clase. Esto es un salón de clase, pero virtual. Eso es con respecto al plan de evaluación. Y con respecto a al horario, el horario, o sea, hoy, que es viernes, lo puse hoy en la mañana porque aunque es viernes, pero hoy es un día no laborable. Hoy es como un sábado, un domingo, hoy es un día no laborable. Por eso fue que coloqué la clase el viernes aprovechando para ir adelantando. Las clases generalmente van a ser los fines de semana, en la mañana, y los días de semana en la noche. Son horarios que se adaptan a ustedes y se adaptan a mí, porque ustedes trabajan y yo también trabajo. Para mí es difícil dar una clase un día de semana entre 7:30 y 5 de la tarde, porque ese es mi horario cuando yo doy clases en mis clases presenciales. Yo doy clase en el Politécnico y doy clase en Antonio José de Sucre. Y ahí sí tengo clases presenciales y tengo que asistir y tengo, igual que ustedes en sus trabajos. Entonces, por eso es que yo siempre las clases las doy los fines de semana. Y yo sé que yo no tengo clases presenciales y supongo que ustedes los fines de semana están libres. Y días como hoy que son festivos nacionales. Ahora, sé, como también se los dije, sé que ustedes tienen algunos trabajos que no tienen horarios, que trabajan los fines de semana. ¿Ok? Lo entiendo, eso sí lo entiendo yo. Y en esos casos que las personas no puedan asistir, no se preocupen porque las clases van a estar grabadas y guardadas en la plataforma y ustedes pueden en cualquier momento verlas y escucharlas. Y si tienen alguna duda, ¿okay? Me lo pueden participar, bien sea por el chat del Saya o por el grupo de Telegram. Ahí ustedes me escriben y yo respondo, trataré de responder lo más pronto posible. Te respondí, Daniel. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Ok, sí, lo de la primera clase, déjame, yo tengo hoy otra clase, porque después de ustedes tengo dos grupos más, tengo un grupo de circuitos eléctricos y tengo un grupo de física 2. Entonces, déjame salir de las clases de ellos y me voy a sentar con problemas que tienen algunos de ustedes para ingresar a la clase virtual. ¿Ok?
posiblemente nos comunicaremos por Saya o por Telegram, cuando yo tenga alguna situación allí. Ok, otra pregunta, vi que uno se salió, se desconectó, Brider se desconectó. ¿Qué habrá pasado? Ahora que no se le haya ido la luz. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces excelente, pendiente en el Saya para la próxima clase y pendiente por las cosas que les voy a subir por ahí. ¿Ok? Ok, profe. Que pase buena tarde. Bueno, igual, buenas tardes para todos. Vale. Gracias, profesor. Buenas tardes. Hasta luego. Sí, hasta luego.